Nuevamente para mí es un placer en esta mañana estar con ustedes, saludarles desde West Columbia, Texas. Para algunos que no saben, West Columbia fue la primera capital de la República de Texas. Cuando Texas se independizó de México y se hizo una república, este pueblo fue la primera capital. Así que tenemos historia. Si un día quieres visitar y ver toda la historia de West Columbia, bueno, le invitamos para que vea las bendiciones de lo que Dios ha hecho con esta ciudad y con esta nación y con este estado. Yo creo que Texas es Texas, hermanos. A mi hijo le preguntan, ¿de dónde eres, Peter? Dice, de Texas, no dice de Estados Unidos. Es muy orgulloso de Texas. Y todos nosotros creo que somos iguales, ¿sí o no? Tenemos un orgullo especial por nuestro estado. Y aquí nos dieron libertad, aquí vivimos como si nada hubiera pasado. Fue una bendición muy grande comparado con otros lugares. Muy bien, así que les quiero saludar, agradecer a mi familia por los testimonios tan tremendos que están compartiendo acerca de los mensajes que se han estado predicando, a mis primas, a los familiares, mi familia toda. Ha sido impresionante. Y algunos de ellos viven en Bogotá y les quisiera presentar a alguien en esta mañana, porque si desean visitar una iglesia ahí en Bogotá, qué mejor que con un amigo que los puede tratar mucho mejor. Tenemos al pastor Jaime Rodríguez, hermanos, un saludo. Él es pastor de la iglesia carismática ahí en Bogotá, Misión Carismática Internacional. Dinos dónde está ubicada la iglesia y dinos su nombre y lo que quieras. Muy buenos días a todos. Realmente es un gozo estar esta mañana con ustedes. La iglesia en Bogotá, la Misión Carismática Internacional, en uno de los sitios muy centrales, la Avenida de las Américas con la calle 26, en toda la esquina, el auditorio G12, muy conocido en toda la ciudad, muy fácil de llegar. ¿Su nombre? Jaime Rodríguez, y estamos para servirles en Bogotá. Hermano Jaime, es un placer que esté con nosotros en esta mañana. Ha sido una bendición muy buena, muy linda esta semana. Hemos convivido, hemos pasado juntos. Lo llevé a comer unos animalitos que se llaman crawfish. Y no, hombre, eso fue lo que más se divirtió, se enchiló, se dio una buena picada. Pero esto es riquísimo, esto es riquísimo. Algunos de mi familia los habían visto el sábado que estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposa. Y yo le dije, no venga el sábado porque mi casa está llena, véngase hasta el lunes para no darle crawfish. Pero regresó el lunes y bueno, de alguna manera me sentí culpable y lo tuve que llevar a comer. Y lo que no sabes es que lo voy a pedir repetición. Pues hermano, me alegra mucho. Les voy a mandar su número de teléfono a mi familia. Claro que sí. Hay una prima ahí que es reportera del canal Caracol. Quiero que le haga una entrevista allá en Colombia y me lo entreviste y te lo mande para acá. Claro. Allá una vez que visite la iglesia, que les haga una entrevista ahí para saber lo que Dios está haciendo allá en Colombia, tener algo diferente, ¿verdad? Pero me alegra mucho que esté con nosotros. Un abrazo muy grande a la iglesia, a los pastores, a los amigos allá en Colombia. Y pues agradecemos mucho su venida y pues pedimos al Señor que les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial de Colombia, la tierra del avivamiento, y los que están en Bogotá, allá nos vamos a encontrar. Bendiciones. No solamente Bogotá, Girardot, Pacho, Cundinamarca, a toda mi familia cuando vienen a Bogotá. La mayoría de mis hermanos tienen casa en Bogotá, ellos viven ahí en la capital. Así que cuando estén ahí, pues por favor visitar a la iglesia. Y cuando vayan, pues vamos ahí. Muy bien, hermanos, para mí es un gozo nuevamente poder compartir una palabra que ha sido revelada por parte de Dios. Siempre Dios nos habla, siempre Dios nos está dando motivación, nos está inquietando de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Y esto no es una excepción en esta mañana. Quiero hablar sobre un material que escribí sobre el manual del sembrador y hablar de las 4 clases de oyentes. Hay un versículo en la Biblia que es muy impresionante y que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ese fue el resumen del mensaje que el Señor Jesucristo predicó. Y tiene que ver con la parábola, y algunos le llaman la parábola del sembrador. Yo le puse las 4 clases de oyente y voy a explicarlo porque en Lucas capítulo 8, versículo 9, sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿qué significa esta palabra? Imagínense, los discípulos,
preguntándole al Señor qué significa esta parábola. Si los discípulos no entendieron, pobre gente que estaba alrededor, no sabían de qué estaba predicando. Y el mensaje siempre tiene que ser: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos oyen, no todos entienden, no todos creen y no todos lo viven. Dice la Biblia en Lucas 8:4 al 8, juntándose una gran multitud, y los que cada día los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. No solamente era la gente del alrededor, sino que venían de otras ciudades a escuchar al maestro. Y él dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo, la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y ese era el mensaje que retumbaba en ese lugar: el que tiene oído para oír, oiga. Entonces es muy impresionante escuchar que hay dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios, hay 4 clases de oyentes. Este mensaje se trata de oír. Y aquí el Señor Jesucristo les dice que hay 4 clases de oyentes. ¿Cuáles son esas 4 clases de oyentes? Los oyentes del camino. ¿Quiénes son los oyentes del camino? Porque dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, tiró la semilla en el camino. Entonces los primeros oyentes son los del camino. Los segundos oyentes, dice la Biblia, que son los oyentes de los pedregales. Y la tercera, los oyentes de los espinos. Y la cuarta, los oyentes de buena tierra. Y otra vez la frase favorita de él: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, los oyentes del camino. Dice Mateo 13:5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Aquí estamos viendo que el sembrador cometió varios errores enormes. Hace unos días atrás prediqué sobre los errores del hombre rico. Y si este sermón le pudiera cambiar de título, le hubiera puesto los errores del sembrador. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los errores que cometió el sembrador? Primero, el no sembrar la semilla, sino que la tiró. Muchas veces nosotros tenemos, y eso compartíamos con el pastor que estaba hoy, que muchos pastores comienzan iglesias en algún lugar, pero no han hecho guerra, no han orado, no han intercedido, no han pedido a Dios que les dé ese territorio, y uno no puede sembrar en tierra ajena. Entonces hay muchos evangelistas que van por todas partes y predican y llevan a las personas y les dicen: oye, ¿quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Repite esta oración, y la persona ahora recibe a Cristo y ya son cristianos. Pero ahí no termina todo. Eso no es, simplemente es el comienzo para empezar la vida cristiana. Pero aquí vamos a hablar de 4 clases de oyentes. Yo no sé en qué clase de oyente es usted en esta mañana, porque aquí vamos a explicar cuáles son esas 4 clases de oyente. Ahora dice: y otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra semilla cayó entre espinos. Una cayó junto al camino, la otra cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos, y los espinos ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra. Qué interesante la parábola. Y llevó y nació fruto en 100 por uno. Ahora veamos la explicación de la parábola. Oí pues vosotros la parábola, dice el Señor, la parábola del sembrador. Dice: los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, explícanos, enséñanos lo que quería enseñar con esa parábola. Porque si ellos no entendieron, pobre la otra gente que estaba allá. Ahora hay gran revelación en todo esto. Primero, Él les dice: la semilla es la palabra de Dios.
Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Segundo, las almas nacen por la palabra de Dios. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La gente viene a conocer a Dios por medio de su palabra. La Biblia dice que al final de los tiempos, cuando tengamos que a enfrentarnos ante el juicio del Señor del trono, van a ser abiertos los libros, y la palabra que se nos dejó, por esa palabra, si usted no la oyó, no la entendió, no la vivió, esa misma palabra te va a condenar y te va a juzgar. Por eso entendamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces las almas nacen por la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo estoy mirando aquí cuando estoy predicando que me mandan notificaciones de las personas que están recibiendo la palabra en este momento. Les mandamos un saludo. Amén. Esta es pues la parábola profética de cómo sería recibido el Evangelio. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es dando una profecía de cómo el Evangelio se iba a predicar en la tierra y cómo la gente iba a responder al Evangelio, a la palabra de Él. Y lo primero dice que algunos ni oirán. Eso es lo que pasa. El Evangelio se predica, pero hay gente que no le pone atención. Entonces dice, algunos ni oirán, otros recibirán, pero pronto se apartarán. Y así pasa. Hay mucha gente que recibe a Cristo, va a la iglesia, y allá nos dijeron dos mujeres, yo comencé a ir a la iglesia, pero ya no estoy yendo. Y así está la mayoría de la gente. Parece que la pandemia ahorita, después de que está terminando, ya la gente se le olvidó ir a la iglesia. Y hay muchísima gente que ya no está yendo. Vino la prueba y se apartaron. Ahora bien, otros seguirán por algún tiempo, pero poco a poco perderán interés cuando vienen las pruebas. Y algunos se mantendrán firmes hasta dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces, tres clases de oyentes que la semilla se pierde. Y eso es lo que tenemos que entender. Muy bien. Ahora, el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús les habla a las personas por parábolas? Ahora bien, mira la explicación. Era para ocultar las enseñanzas del reino de Dios a aquellas personas que no eran capaces de entenderlas. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen capacidad de entender, todos tienen capacidad de oír. Así que era para ocultar las enseñanzas del reino de Dios a aquellos que no eran capaces de entenderlas. En segundo lugar, la parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a aquel que tenía un corazón preparado para recibir el mensaje del Evangelio. Escúcheme bien, la parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a aquel que tenía un corazón preparado para recibir el mensaje del Evangelio de Cristo. En tercer lugar, la parábola tenía la capacidad de despertar en la mente de algunos de sus oyentes para que posteriormente pudiese resplandecer la luz del Evangelio en sus vidas. Despertaba. La parábola hace despertar porque es como una ilustración que tiene una narración muy hermosa y que tiene una verdad central, y esto los lleva a entender. La parábola enseña solamente una verdad central. Muchas personas, muchos teólogos, muchos predicadores dicen que no se puede sacar doctrina de una parábola porque era como un relato, era como una historia que se contaba. Y en algunos casos dicen que no era verdad, otros dicen que sí, que pudo haber sucedido. Entonces, la parábola enseña solamente una verdad. ¿Cuál era la verdad central de esta parábola? Lo vamos a ver más adelante. La parábola se compone normalmente de tres partes: la ocasión, la narración y la aplicación o verdad espiritual. Entonces la parábola se compone normalmente de tres partes: la ocasión, la narración o la aplicación espiritual. Vamos a hablar de la ocasión. Se encuentra en Mateo 13, 2 al 3. La gente estaba sentada en la playa, no estaba en la iglesia. Ahora que la gente no va a la iglesia, hay que ir a la playa entonces a predicar, mis hermanos. Hay que cambiar todo. Toca por la tarde. ¿Ah? Por la tarde. Hay que cambiar todo. Muy bien. Entonces nos tenemos que ir en traje de baño a predicar a las multitudes en la orilla del mar. Porque dice la Biblia que la gente se juntó, mucha gente, y entonces él entró a la barca, se sentó
y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí está la narración, comienza, dice en el versículo 3, la narración comienza en él, con estas palabras, he aquí el sembrador salió a sembrar, y termina en el versículo 9, en donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y la expresión o la verdad espiritual consiste en una expresión muy corta, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hay dos elementos muy importantes que tenemos que centrar nuestra atención. Primero, el sembrador salió a sembrar la palabra, la semilla, pero cometió grandes errores porque en lugar de sembrarla, no la sembró, sino la tiró. Y aquí sucede que en muchas iglesias nosotros perdemos la mayoría de la gente porque la gente viene a la iglesia, le decimos, mi hermanito, venga, reciba a Cristo y tus problemas son resueltos y ya vas a entrar al cielo. Pero no hay un proceso que lo llevamos a la persona, porque no está el proceso de la justificación, no está el proceso de la regeneración, no está el proceso de la adopción, no está el proceso de la santificación, ni la glorificación. Por eso en las series pasadas hablé sobre los aspectos de la salvación y estos 5 puntos que son tan importantes. Una persona está en enemistad contra Dios y necesita nacer de nuevo y necesita unirse al Espíritu de Dios para tener vida espiritual y por esa razón tiene que ser justificado. Por eso le recomiendo que vaya a YouTube y busque los mensajes, los aspectos de la salvación y comience con la regeneración, con el mensaje de la justificación después de la regeneración. Y luego les habló muchas cosas por parábolas diciendo aquí el sembrador salió a sembrar. Hay 2 tipos de sembradores. Hay el que siembra la cizaña y el buen sembrador que siembra la semilla. Y me gusta mucho la explicación que dice, el sembrador de la cizaña es el diablo y sus hijos. Hay gente que no predica verdad, sino predica mentira. Y hay gente que enseña lo corrupto. Y dice la palabra de Dios, el campo es el mundo. ¿Explico? ¿Oye bien? La explicación que está dando el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. Depende quién está sembrando en tu corazón, quién está sembrando en tu mente, quién está sembrando en su vida. Si le están sembrando palabra de vida o palabra de muerte. Si están predicando el evangelio o están recibiendo condenación. Entonces tiene que saber, el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es el que siembra la mentira, el engaño. Dios no existe. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió esta pandemia? Usted no necesita arrepentirse, usted ya va derechito para el cielo. Más que cuando va de camino allá le tuercen el camino. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Le preguntaba a un pastor, pastor, ¿y cuántos ministerios existen? Me dijo, son 6. Pero yo he oído que son 5. Y me dijo, sí, es que hay pastores que no son pastores, sino son para estorbar, que no dejan entrar la gente al reino de Dios. Y esto está diciendo, entonces, en el fin de los siglos, el Señor va a venir, va a mandar a sus ángeles a recoger la cosecha. Y los que hicieron la iniquidad y sirvieron de tropiezo a otros, dice la Biblia, los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es aquellos que se les sembró una palabra torcida, mucha mentira. Hay mucha religión que es pura mentira. Hay mucha religión que no les predique tan duro, hermanos, porque no van a ir a la iglesia. No les hable de pecado porque aquí todos son pecadores. No les hable de diezmo porque aquí nadie quiere diezmar. No les hable de la santificación porque ellos no quieren ser santos. Para mantenerlos hay que cantarles bonito y tocarles la espalda para mantenerlos en buena armonía en la iglesia, porque de lo contrario, hermanos, no se te van a quedar. Ay, qué triste la situación, ¿verdad? Ahora, los sembradores de la buena semilla. ¿Cuántos sembradores de la buena semilla tenemos hoy? Usted me puede decir, yo soy uno. Bueno,
después de escuchar esta palabra, no sé qué vas a responder. Mateo 13:37 dice, respondiendo él, el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios es la semilla de Dios. Es el semen de Dios, porque es la palabra semilla es semen. Algunos se escandalizan cuando oyen la palabra porque todos lo usan en el aspecto vulgar. Pero lo que trae la vida a un ser humano es el semen, la palabra, la buena semilla. Si la persona no se le predica una buena palabra, no nace de nuevo, esa persona no va a entrar al reino de Dios. Por eso es tan importante entender lo que usted necesita saber, de que la única manera de que usted va a entrar al reino de Dios es por alguien le plantó la buena semilla y la cuidó. Es muy interesante porque aquí teníamos una familia que no está hoy por la causa del COVID, pero todos trabajan en plantaciones. Y ellos siembran la buena semillita, la abonan, la riegan, la podan, ya cuando llega un crecimiento ya casi produciendo, salen a vender los árboles, la cantidad de árboles que siembran y que venden, pero tiene un proceso largo todo el proceso. Lo mismo sucede cuando una persona se hace cristiana, no solamente el decir yo voy a la iglesia, no solamente decir yo nací de nuevo, no, la persona necesita un proceso de crecimiento, de formación, de crecimiento, y luego ayudarlo a crecer, a podar, a sacar toda la maleza de la vida de esa persona. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Los hijos del reino en Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. Muy bien. Ahora, los grandes errores del sembrador. Sembró la semilla dejándola caer en 4 clases de terreno. La tiró junto al camino y quedó solo en la superficie de la tierra y fue hollada, y vinieron las aves y se la comieron. Una semilla no se puede tirar. Yo a veces tengo cuidado de hablarle a una persona de Cristo, porque la persona necesita el compromiso de que si usted verdaderamente es una persona cristiana, tiene que tomar una decisión de entregarle su espíritu, su alma, su cuerpo a Dios y vivir para Él y pasar por el proceso de lo que tiene que ver con la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación. Todos son aspectos de la salvación que la persona necesita seguir. Pero si el sembrador nomás llega, y como el borrachito que llegó a una ciudad aquí de la frontera y a todo niño que se encontraba le daba dinero y le decía, no, pues si es mi hijo. Ahí le pregunté, ¿por qué da dinero a cualquiera? No, por si es mi hijo. No, hermano, eso no puede ocurrir. Nosotros tenemos que saber quiénes son los hijos que hemos engendrado espiritualmente. Los hijos que nosotros engendramos con mi esposa se quedaron hasta 30, 40 años con nosotros. No, tengo que 30 porque no llegan a 40, ¿verdad? Pero lo que veo que ellos son nuestros hijos, todavía nos visitan, todavía están algunos, mi hijo está con nosotros ahora todavía. Y qué bendición tenerlo en casa. En casa. ¿Por qué? Porque ellos no se van. Aunque les corrijamos, los disciplinemos, ahora ya no se puede, están más grandes que nosotros, pero se quedan, porque son tus hijos. En la iglesia tenemos hijos espirituales que han nacido dentro del ministerio. Estos no se van aunque les cierre la puerta. ¿Por qué? Porque son hijos. Nacieron, crecieron, los corregimos, los disciplinamos, les enseñamos, y eso es algo bonito. Me gusta mucho lo que hace la Misión Carismática Internacional que tienen. Dice que los ganan, los consolidan, los discipulan y los envían. ¿Sí? ¿Me acordé de eso o no? Perdón. Entonces, una persona, no solamente con predicarle la palabra y dejarla ahí, es suficiente. Estos son los oyentes del camino. Segundo, los oyentes de los pedregales. No tuvo profundidad para echar raíces, no soportó el calor, se murió. La tercera la tiró entre espinos y se ahogó y no dio fruto. La cuarta sí fue sembrada en buena tierra, cayó en tierra preparada y dio fruto a razón de 30, 70 y 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, ahora quisiera saltarme esta parte porque pues no tengo el tiempo suficiente, pero quisiera hablar de los oyentes del camino.
¿Quiénes son los oyentes del camino? Son los que oyen, pero no entienden. El pastor me decía de alguien que por 30 años le ha hablado de que no entiende la cena del Señor. Dice que ella no se hace cristiana porque ella se tiene que comer el cuerpo de Cristo y se tiene que tomar la sangre de Cristo. Cada 8 días. ¿Ah? Cada 8 días. Cada 8 días. Y si usted no se come el cuerpo de Cristo y si no se toma la sangre de Cristo, usted no puede ser cristiano. Porque nos vendieron en la religión que cuando usted se come la hostia, literalmente se está comiendo el cuerpo. Y cuando se toma el vino, literalmente se está tomando la sangre. Eso se llama la doctrina de la transustanciación. El cuerpo se convierte en algo. Y simplemente sacaron del contexto, sacaron un pretexto para sacar una religión, y es la religión diabólica que ha engañado al mundo. Y por esa razón uno tiene que ir enseñando a las personas que eso no es lo que está en la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces los oyentes del camino son los que oyen, no entienden. Son los que no han renovado su mente. La palabra de Dios dice que nuestra mente, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. De modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que haber una renovación de la mente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios tiene que darle vida a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto. Por eso dice San Juan, cuando le está hablando ahí en el Evangelio de San Juan, el que no naciere del Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. Por esa razón es tan importante que usted y yo entendamos que no solamente basta con venir a la iglesia, recibir a Cristo y luego decir que ya soy salvo, porque necesito renovar mi manera de pensar, porque por aquí entró toda la información incorrecta y se tiene que corregir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene que entrar a tu mente y cambiar su cassette para poder entender el mensaje de Dios. Amén. Entonces, los oyentes del camino son los que oyen y no entienden. Los de mente no renovada. Los de justo del camino, ¿quiénes son? Los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son los de junto del camino. Ahora, los de junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y arrebata la palabra. Esos son los oyentes de la mente no renovada. Aceptan a Cristo, pero no cambian. Y eso le decía al pastor, las mentes de los seres humanos hay una fortaleza porque toda la vida se inyectó un error y para corregir ese error solamente es con la palabra. Por eso dice la Biblia que el diablo es destruido por el poder de la palabra de Dios. Para eso vino el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Y la palabra de verdad destruye la mentira. Y tú te tienes que meter esa palabra en la mente para cambiar su manera de pensar y entender la palabra de Dios. Porque somos renacidos de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es por medio de la palabra de Dios que usted viene a la existencia del mundo espiritual. Luego los oyentes de los pedregales. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y quiénes son los oyentes de los pedregales? ¿Cómo es que el sembrador cometió el gran error de ir a tirar la semilla entre piedras? Le dije, ¿sabe quiénes son los de los pedregales? ¿Tú no sabes quiénes son? Son los emocionales. Que ellos tienen problemas de niñez. Pasaron por rechazo. Pasaron por abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, traumas, heridas, falta de perdón. Bueno, en fin, es un número la amargura, el resentimiento. Y entonces los pastores lo invitamos a Cristo, pero no hacemos el trabajo de sanar sus heridas. La gente viene con amargura, viene con resentimiento. La semana pasada prediqué ese tema sobre heridas y falta de perdón. Algunos me llamaron por las redes sociales y me mandaron mensajes y ese me lo predicaste todo a mí. No guardó nada para nadie más, me lo mandaste todo directo. No, yo le prediqué a una audiencia total, pero cada quien, como dice el dicho en Colombia, el que le caiga el guante, que se lo plante, ¿no?
Eso es la persona herida. Esos son los emocionales, porque las emociones, ¿dónde están? En el alma. El alma guarda las emociones, guarda los recuerdos, guarda los sentimientos, guarda las heridas, guarda las experiencias, guarda todo. El alma es un almacén donde se guarda todo. Y la persona no puede tomar decisiones porque está herida, está resentida, está amargada, no ha podido perdonar. Qué hermoso cuando alguien recibe la palabra de Dios y deja pasar por un proceso de sanidad, de liberación, de regeneración, de cambiar su manera de pensar, puede perdonar, puede aceptar que cometió muchos errores. Entonces, cuando una persona está herida, llena de problemas emocionales, llena de traumas, tú le predicas la palabra de Dios a esa persona y no recibe. ¿Por qué? Porque está herida, porque está resentida, porque está llena de problemas. Entonces tenemos que saber nosotros que la única manera que nosotros tenemos que saber es que las heridas privan a la persona de que la semilla se muera. Amén. La semilla se muere. ¿Por qué causa se muere la semilla? Porque fue sembrada en una tierra dura, llena de piedras. Y que es, porque por eso dice la Biblia que los emocionales, ellos llegan a una iglesia buscando escuchar algo bonito. Y si el pastor no les habla bonito, o si los hermanos no les saludan bonito, se van de la iglesia. Porque ellos están en busca, como el hijo de Julio Iglesias, en busca de una experiencia religiosa. Anda de iglesia en iglesia, van de un lugar a otro. En ningún lugar las iglesias son perfectas, todas tienen problemas, ninguna iglesia se adapta a mí. ¿Por qué? Porque ellos están heridos. Están llenos de problemas. Estos son los oyentes de los pedregales. Porque ¿dónde está el gozo? La Biblia dice que el gozo está en el alma y la alegría en el corazón. Cuando un alma está herida, no puede producir gozo, y el gozo trae muchas tragedias a la vida de un ser humano. Entonces la persona necesita ser sanada de las heridas. Luego estamos hablando de los cristianos, de los oyentes de los espinos. ¿Quiénes son los oyentes de los espinos? Son cristianos que ya oyeron la palabra y que de alguna manera pasaron por algún seminario de sanidad interior o fueron a un encuentro, pero todavía aman al mundo. Les gusta tomar, les gusta vivir la vida alegre, les gusta tener el placer, y dice la Biblia, estos son los oyentes de los espinos, son los carnales. En México hay una expresión que dicen los mexicanos: hola carnal, ¿cómo estás? Y pues es muy común oír, oye carnal, ¿cómo está? Pero en el ambiente cristiano, cuando a algunos le dicen que es carnal, eso ya es como a pelear. Porque un cristiano carnal en la iglesia es un cristiano de lo peor. Entonces, los oyentes de los espinos son los carnales, los que todavía les gusta el baile, la fiesta, no tienen tiempo para la iglesia porque tienen tantos compromisos con la sociedad, se divierten tanto, el afán, la ansiedad, los placeres de la vida, el dinero. Todo esto es lo que a ellos los detiene de tomar una decisión. El caso del hombre, del joven rico, le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? Le dijo: hey, guarda los mandamientos. Le dijo: Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo: bueno, eso está bien. Le dijo, y luego le dijo: ¿qué más me falta? No le hubiera dicho eso, porque entonces ahí sí le llegó la respuesta. ¿Y qué más me falta, Señor? Le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás mucho tesoro en los cielos. Y como el joven tenía muchas pertenencias, decidió darle la espalda a Jesús e irse, y perdió la oportunidad de la salvación. ¿Cuántas personas carnales tenemos en la iglesia? Yo sé que todos van a decir amén esta mañana. No. ¿Cuántas personas carnales viven porque tienen tantos compromisos, tantas cosas que ahogan la palabra de Dios? Hermano, lo que se muere no es la persona, lo que se muere es lo que le da vida a esa persona, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae vida, y si el sembrador no la sabe sembrar, yo ando correteando a los hermanos, invitándoles a la casa: hermanito, venga a tomar un cafecito, mira que el hermano Jaime trajo un café colombiano riquísimo, para ver si le puedo ministrar, porque la gente no quiere ser tocada.
Ay, Dios mío, que me toque en el pasado. Eso no. Yo no quiero renunciar a todo aquello. El que me la hizo, me las va a pagar. Y vivimos amargados, vivimos resentidos, heridos, llenos de problemas. Y luego el problema de los carnales. El amor al dinero, el amor al placer, el amor a la vida, el amor a los compromisos, a la vida social. Y se olvidan. Y por eso dice la Biblia que la semilla cayó entre espinos y la semilla se ahogó. 3 errores del hombre rico. Perdón, del sembrador. Primero, la tiró cuando no la debía tirar. Segundo, la dejó caer entre pedregales. Yo hice ese trabajo cuando era niño. Yo sembré maíz, yo sembré frijol, yo sembré café, yo sembré naranja, yo sembré muchas cosas. Aquí donde me ve, conozco muy bien la agricultura y por eso yo creo que el Señor me dio esta parábola para que la entendiera, porque yo lo viví. Yo recuerdo que en un sueño que yo tenía recibiendo esta palabra, yo me miraba con una canasta puesta aquí, amarrada aquí en la cintura, y luego me dieron una semilla y a la semilla le echaron un polvo blanco, y yo me acordé. Y yo sembraba, pero la tierra tardó meses y meses desarraizándola, rompiéndola, volteándola, desmenuzándola. Y luego cuando se amontonaba todas las raíces en un lugar, venía un fuego del cielo y destruía toda esa maleza. Y luego la tierra quedaba limpiecita, el terreno se miraba. Pero cuando uno va a un terreno nuevo, si escarba, encuentra un montón de raíces. Entonces cuando uno siembra la palabra de Dios en una persona que no ha sido tratada, esas raíces son las que ahogan la semilla y no dejan germinar. Por esa razón, entiendo, entonces el repelente que se le echaba al maíz o al frijol era para que la hormiga no se comiera la semilla. Entonces el Señor me enseñaba cómo plantar, cómo preparar el terreno, cómo plantar la semilla y cómo echarle el repelente. Y luego la oración y la administración constante para que la semilla pudiese germinar. Y luego viene la limpieza para que no crezca la cizaña junto con ella. Todo es un proceso lo que el sembrador es. Por eso Jesús le hablaba no a carpinteros, no a oficinistas, no a ruferos, no a traileros. Le hablaba a rancheros porque ellos entendían, ¿ok? Toda la gente que venía de los ranchos a escuchar al maestro, a la playa. No iban a la iglesia, pero sí iban a la playa a ver al maestro. Y ahí se aprovechaba de darles tremenda palabra. Y por esa razón, el maestro les explicó acerca del sembrador. El sembrador salió a sembrar y cometió estos tremendos errores. Y luego tiró la semilla acá, y luego la tiró acá, y luego la tiró acá. Y se le olvidó plantarla en buena tierra. Pero los últimos son los oyentes de buena tierra. Estos son los verdaderos. Dice, los oyentes del camino son los de mente no renovada, los oyentes de los pedregales son los emocionales, los oyentes de los espinos son los carnales, y los oyentes de buena tierra son los que dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos de estos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos oyentes verdaderamente de buena tierra tenemos nosotros en la iglesia? Que dan fruto con perseverancia. No importa que venga problemas, no, pastor, ahí estoy, ahí voy. Que si llueva truene, yo llego, pastor. Que si necesita algo, cuente conmigo. Un hermano me dijo el otro día, pastor, ¿sabe contar? Le dije, claro, mijo, yo sé contar. Le dijo, no cuente conmigo. Y así me dicen algunos de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? No cuente conmigo porque estoy muy ocupado. Y decimos que somos cristianos y que damos fruto con perseverancia. No te engañes, hermano. Yo lo quisiera preguntar en esta mañana. ¿Qué clase de oyente es usted? Quise la pregunta del millón. ¿Qué clase de oyente es usted? ¿Es el oyente de mente no renovada? ¿O que no le importa escuchar? No. Voy a la iglesia porque me trajeron. De otra manera no hubiera ido. Y a empujones me trajeron porque de otra cosa no voy. ¿Verdad? Así nos pasa a todos. Y luego su mente no ha sido renovada. Tú tienes que entrar en contacto diario con la palabra de Dios. Saber lo que Dios dice a través de su palabra.
para poder permitir que esa palabra tú la puedas entender. Finalmente, cuando la entiendes, la dejes bajar al corazón. Tú la tienes que oír, la tienes que entender y la tienes que creer. Con el oído, óyeme bien, con el oído se oye, con la mente se entiende y con el corazón se cree. Entonces, de esa manera, usted está recibiendo la palabra de Dios, la que le va a dar vida. Y si tiene problemas de que no la entiende, pues necesita renovación. Hay errores que están en tu mente que necesitan ser corregidos por la palabra. Una hermana del ministerio tuve que ministrarle con la pura palabra para corregir los errores de su mente. Y luego la administración, la liberación, la sanidad interior para poder sembrar la semilla que tiene que dar fruto al 100%. La que da el fruto es la semilla buena que tú siembras en buen terreno. Si usted es un terreno del camino nomás que va de paso, o es un oyente del pedregal que tiene muchos problemas pero que la semilla no puede germinar, el pobre sembrador está perdiendo su tiempo ahí porque está tirando la semilla en un terreno que no va a producir. Y el tercero, si está lleno de afanes, de ansiedades. Algunos vienen a este país solamente por el amor al dólar y trabajan las 24 horas y le faltan horas del día para poder trabajar, porque a ellos les interesa solamente venir a un propósito, el afán y la ansiedad de tener las cosas. Pero se encuentra que un predicador los pone en camino y dice: hey, vas por mal camino. Si usted no oye la palabra de Dios y no hace lo que la Biblia dice, vas a ser quemado junto con la cizaña. Y por último, los de buena tierra. Los oyentes de buena tierra, los que oyen la palabra, los que han oído la palabra, los que la entienden, los que la creen y los que han sabido aprovechar y dejarse ministrar. El pastor los guía, los enseña, los instruye hasta que los comienza a producir. Hay hermanos que ya están listos para producir, ya están listos porque han pasado por el proceso. Y estos van a llegar a un momento donde van a explotar porque Dios va a usar a estas personas para su honra y su gloria. Pero ¿cuántas personas han sido engañadas y no han entendido lo que es el mensaje del Evangelio? Cuando el Señor Jesús predicó esta parábola y dio esta enseñanza tan tremenda, nos pone a pensar: ¿qué oyente soy yo? ¿El oyente del camino? ¿El oyente de los pedregales? ¿Hay problemas todavía en mi vida que no he resuelto en mi alma? ¿O tengo afán por la ansiedad? Mucha gente en nuestros países latinos está viviendo momentos muy críticos porque nunca pensaron que venía una pandemia y que nos iba a llevar a esta situación. Y hoy no saben qué hacer ni para dónde correr y para dónde irse. Algunos miran el norte como su escape y nos están saturando las entradas. Ahora nos pidieron vacunas para prevenir la gente que entre a Estados Unidos. Si nos dan vacunas, les cerramos la frontera. Tremendo cómo estamos viviendo. ¿Por causa de qué? De que no está preparada la gente. Cuando viene una crisis, no tienen la confianza porque no han escuchado la voz de Dios. Han escuchado muchas voces y no han escuchado la voz de Dios. Y por eso dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga. Espero que en esta mañana la palabra de Dios haya llegado a tu mente, a tu corazón, y que usted pueda reflexionar en ella y decir: ¿sabes qué, pastor? Yo creo que yo soy un cristiano del camino. Yo soy un cristiano de mente no renovada, soy un cristiano emocional. Depende cómo me sienta, voy a la iglesia, pero si no me siento bien, no voy. Ese problema lo tienes que corregir, tienes que buscar ayuda. O un cristiano carnal que le importan los placeres de la vida y no está interesado en las cosas de Dios. O eres un oyente de buena tierra, el que tiene oídos para oír, oiga. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te suplico que tu palabra llegue a las mentes y los corazones que han recibido en esta mañana este mensaje. Te suplico, Padre, que tú puedas corregir los problemas de la mente, que aquellos que no han podido oír y entender tu palabra y creerla, se pueda pasar, Señor, ese poder tuyo en la vida de ellos y hacer que sus oídos puedan oír la palabra de verdad, la puedan entender y la puedan creer. Aquellos que tienen problemas emocionales, que están heridos, que han pasado por traumas, abusos, que viven una vida de dolor, de tragedia, Señor, que tú puedas sanar esas heridas, que pueda perdonar sus pecados, que ellos puedan sacar ese dolor interno y que puedan ser libres de ese
recuerdo del pasado, de ese sentimiento de culpa. Y aquellos que son los carnales que todavía viven conforme a los placeres, a los deseos de la carne, que no han crucificado la carne, que no viven conforme a tu palabra. Yo te pido, Señor, que puedas remover de sus vidas, Señor, toda cizaña que hay y que puedan ellos tener una semilla pura, verdadera en sus vidas, que dé fruto y que dé fruto en abundancia y en perseverancia. Gracias por la semilla que ha sido sembrada en buena tierra y por los hermanos que hoy día han dado fruto en abundancia y han pasado por la palabra que tú les has dado. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han visitado este ministerio en esta mañana y pido, Señor, que tú les guarde, que tú les bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Gracias, hermano. Tomen su lugar.